Bueno, pues comenzamos la webinar. Buenos días a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Manuel Gómez, director de Servicios Empresariales de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz. Dar, en primer lugar, el agradecimiento tanto a Buró Veritas como a Montesierra. Son empresas que van a colaborar y contarnos, por un lado, Buró Veritas nos contará los protocolos vinculados a la seguridad alimentaria y Montesierra nos contará pues su experiencia vinculado al COVID, cómo se han reforzado todos los protocolos dentro de la empresa. Agradecer también a la Diputación Provincial de Cádiz, al área de coordinación, desarrollo estratégico, productivo y social, que colabora con nosotros en todas las webinars. Presentar en primer lugar a Adrián Martínez, que nos acompaña, que es Food Market Leader de Buró Veritas España y Portugal, y a Mari Carmen Regife Gómez, que es la responsable de calidad de la empresa Montesierra. Creo que Mari Carmen tiene problemas con la webcam y en principio tiene audio y estamos intentando resolver el tema de la imagen. Comenzará Adrián, como hemos comentado, y le cedo la palabra a Adrián, todo tuyo. Adrián, muchas gracias por participar. Una cuestión muy importante, no vamos a habilitar micrófonos para hacer preguntas, solamente se harán por el chat. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero por el chat y nosotros se lo trasladaremos a los ponentes. Cuando quieras, Adrián. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Cádiz por organizar, ¿no?, esta interesante jornada, este interesante webinar. Voy a compartir pantalla con todos vosotros. Espero que se vea correctamente. La presentación en la cual me voy a basar para dar la visión nuestra de Buró Veritas con respecto a, bueno, pues toda la situación del COVID que estamos cursando, ¿no?, toda la sociedad y las empresas, y en este caso particularmente cómo afrontar toda la gestión de la seguridad alimentaria, vinculado, por supuesto, que está muy imbricado a todas las medidas de seguridad derivadas o debidas a la situación de COVID, y con un elemento adicional que incluiré en la parte final de la presentación, que es la digitalización de los procesos de autocontrol, tanto de la parte, digamos, central, ¿no?, de la seguridad alimentaria, la PPCC, requisitos de higiene alimentaria, como otros aspectos de autocontrol que forma parte del sector alimentario, en este caso de forma muy amplia, ¿no?, toda la cadena alimentaria, la parte de industria, pero también podemos llegar hasta la parte final, como puede ser toda la parte de retail y de restauración, ¿no?, de restauración catering. Digamos que en ese aspecto está dirigido y está enfocado toda la presentación. Creo que se está viendo correctamente, espero que sí, la presentación. Comenzamos, bueno, una breve introducción simplemente para aquellos de vosotros que no conozcáis a Buró Veritas. Pues tenemos casi 2 siglos de historia en todo lo que es la actividad de evaluación de la conformidad, en cuanto a auditorías, inspección, testing e incluso una línea de formación, pues que, bueno, pues hemos sido testigos y partícipes de todo lo que ha ido ocurriendo en la historia a nivel internacional, inicialmente en los orígenes a nivel europeo, pues en casi estos dos siglos de historia, con lo cual incluye también situaciones de crisis como lógicamente se han cubierto en toda esta historia. En ese sentido, como indico, bueno, pues tenemos, con toda esta trayectoria, el Grupo Buró Veritas se ha convertido en uno de los referentes a nivel de entidad independiente en cuanto a verificación, inspección, certificación y testing también, toda la parte de ensayos analíticos a nivel internacional. Presente pues prácticamente en todos los países del mundo. Y particularmente en España, pues estamos desde mediados del siglo XIX presentes, y particularmente la primera oficina de Buró Veritas fue precisamente en Cádiz, donde se abrió para todo lo que era la línea de inspección de servicios marítimos, que es, digamos, la primera división en la cual Buró Veritas comenzó en su actividad de evaluación de la conformidad en el sector naval. Desde entonces, pues ha desplegado toda
todo el portfolio de servicios que tiene el grupo, incluyendo, pues, evidentemente, toda la actividad de control, certificación en el sector alimentario, ¿no? En aspectos de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, seguridad y salud, medio ambiente, etcétera. Muy bien, hecha esta esta breve introducción de Bureau Veritas, nos metemos ya de lleno en el foco de la presentación y, bueno, pues lógicamente lo que tenemos que hablar inicialmente es la situación de partida que tenemos con el COVID, aspectos ya conocidos como que desde enero, en concreto el 7 de enero del 2020, las autoridades chinas ya identificaron ese virus que se denominó ya por parte de la OMS como COVID-19, ya en una situación en ese momento de epidemia en la zona de China y algún país aledaño. Y como ya sabemos bien perfectamente por todo el histórico que tenemos de estos últimos meses, la epidemia se propagó a nivel mundial, de tal manera que fue el 11 de marzo cuando la OMS lo reconoció como una pandemia global. En ese sentido y en este marco, pues las empresas de los diferentes sectores, mercados, deben generar ahora pues una confianza, una seguridad ante los distintos grupos de interés, ¿no? Grupos de interés los propios, internos, de los propios trabajadores, el sector cliente, incluso llegando al final, en el caso del sector alimentario, ¿no? No solamente el sector cliente directo, estoy pensando en la industria alimentaria, el sector cliente directo como puede ser el de la distribución, por ejemplo, o incluso el de la restauración catering, sino el cliente final, que en este caso va a ser el consumidor, ¿no? Y, bueno, pues también otros grupos de interés, accionistas, proveedores, la propia sociedad, como he comentado, etcétera. Nosotros lo que estamos facilitando desde Bureau Veritas para los diferentes sectores, mercados y particularmente para el sector alimentario es un servicio a nivel de evaluación de la conformidad frente, que ya detallaremos ahora en concreto, ¿no? De cuáles son nuestra visión con respecto a los diferentes elementos que deben componer los protocolos de seguridad de una empresa, particularmente del sector alimentario, vinculado evidentemente a las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad en esta materia preventiva con el objeto de minimizar los riesgos derivados del COVID. Esos programas de verificación que se realizan en cada uno de los centros, de los emplazamientos que el cliente nos solicita, pues evidentemente como prueba de conformidad en caso de que efectivamente el resultado de la evaluación, de la verificación sea satisfactorio, pues como prueba de conformidad se emite un certificado expedido por Bureau Veritas con un periodo de validez limitado. En ese sentido, pues con independencia de que la empresa tenga un programa de verificación externa que pueda aportar confianza, pueda aportar, digamos, seguridad, un elemento, un refuerzo en cuanto a la seguridad de la implantación de esos protocolos, pues con independencia de que si lo implanta o no implanta un programa de verificación externa, la gestión de las empresas debe, lógicamente, replantearse y ajustarse a esa nueva situación en la que estamos embarcados. Estrictamente en la cadena alimentaria, ¿no? En el sector alimentario, la OMS publica pocas semanas más tarde de declarar la situación de pandemia, una guía específica frente de COVID y seguridad alimentaria, ¿no? Una guía pues, para todos los operadores de la cadena alimentaria. En esos aspectos lo resalto, digamos, los principales elementos que establece. El primero de todos, que es clave, es que la determinación y la conclusión de todos los estudios que se realizaron desde un inicio, ¿no? Desde el inicio de la epidemia en China, es que la conclusión es que el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión alimentaria.
De hecho, en el propio documento hablan de que es altamente improbable que tanto el producto alimentario como el envase del producto alimentario puedan ser transmisores de la enfermedad. Ese es estrictamente, literalmente, cómo lo define en la guía. Digamos, a nivel práctico, pues se considera que el COVID no es una enfermedad de transmisión alimentaria. Ese es un primer punto a tener en cuenta y aunque, bueno, digamos que ya con la trayectoria que tenemos y estamos ya en julio de 2020 con toda la información, ¿no?, que se ha ido desarrollando en estos meses, es algo que ya es obvio, creo, al ciudadano medio, pero es importante dejarlo bien remarcado, y la propia OMS en ese documento de abril, en el cual en esos momentos también había cierta incertidumbre, ¿no?, con respecto a los mecanismos de transmisión de la enfermedad, pues es importante reforzar ese concepto. No obstante, aunque no es una enfermedad de transmisión alimentaria, lógicamente hay que, como en cualquier otro sector, pero en particular en del sector alimentario, la industria, por ejemplo, marca la guía una serie de elementos para tener muy claro a la hora de implementarlo, ¿no? Lógicamente, en el sector alimentario somos conocedores que ya desde hace varias décadas hay una serie de protocolos de seguridad alimentaria en cuanto al autocontrol, el APPCC, requisitos de higiene alimentaria, que en muchos países inicialmente se establecieron en Estados Unidos, en Europa, en la Unión Europea, desde el año 97, desde marcada por una de las directivas previas, y digamos que en países, por lo menos del entorno occidental, es algo mandatorio, es algo regulatorio. Después, en otras regiones en las cuales todavía no sea obligatorio esos requisitos, sobre todo estoy pensando en la parte de la PPPC, digamos, el propio mercado impulsa a que la parte, digamos, de suministro, ¿no?, de producción primaria, de industria, que suministra a los diferentes organismos, ¿no?, diferentes grupos distribuidores, en este comercio globalizado, pues al final exige, si no fuera en el país correspondiente una exigencia reglamentaria, sí que el mercado exige al final que el proveedor correspondiente tenga implantados de forma eficaz unos sistemas de autocontrol de seguridad alimentaria, y para eso hay una serie de estándares que pueden ser objeto de certificación, como la ISO 22000, el FSSC, BRC, IFS y otros que puedan ser de un ámbito más local, los que acabo de comentar, que creo que son bastante conocidos por el sector, particularmente por el sector de la transformación. Bueno, pues realmente tienen un ámbito internacional. Ya digo que puede haber también algunos otros estándares de carácter más local, regional o de país que también puedan ser reconocidos, ¿no? En ese sentido, digamos, esa base la tiene ya el sector alimentario como comento, desde hace décadas en cuanto a medidas y protocolos de higiene alimentaria, de APPCC, análisis de peligros y puntos críticos de control, y en ese sentido la propia guía de la OMS marca como imperativo para el sector alimentario reforzar esas medidas de control, esas medidas de higiene. Y en ese aspecto, como un elemento lógicamente adicional, y además que está muy relacionado con los aspectos de los elementos, digamos, de autocontrol de la PPCC y de los requisitos de higiene alimentaria, está la parte de formación. O sea, eso es igualmente imperativo, el que los trabajadores que están, los manipuladores en este caso, que están trabajando directamente con el producto alimentario, tengan una formación continuada y que se vea la eficacia de la misma en aspectos de higiene alimentaria y de autocontrol de procesos, incluso pudiendo llegar a la parte de la monitorización o el control de puntos críticos, ¿no?, en caso de que el operario de turno, el manipulador, efectivamente participe en algún programa de control de punto crítico que tenga establecido la empresa correspondiente, la industria alimentaria, el centro de restauración,
la cocina central de una empresa de catering, etc. Entonces, en ese sentido, la propia guía marca ese refuerzo de esas medidas de higiene y de formación, de refresco o actualización en esos principios de higiene alimentaria con el objetivo, como aparece en la diapositiva que tenemos, de eliminar o minimizar el riesgo de contaminación del virus por los manipuladores, tanto en las superficies que nos podemos encontrar en el emplazamiento, y como en el material de envasado del producto final. Ese es el objetivo, puesto que pueden ser tanto las superficies de las instalaciones podrían ser un elemento de vector en cuanto a contaminación del virus, o en el caso del material del packaging, igualmente un elemento de vector que incluso puede salir, lógicamente, fuera de las instalaciones del emplazamiento correspondiente. Otros aspectos que establece esta guía de la OMS son todos los EPIs, los elementos de protección individual, particularmente lo marca en las mascarillas y en los guantes, que indica que pueden ser efectivos en la reducción de la expansión del virus y de la enfermedad en la propia actividad de la industria alimentaria. Ya conocido, lógicamente, a nivel, digamos, de la sociedad, el uso de las mascarillas. Incluso está marcado, ¿no?, a nivel reglamentario para el ciudadano de a pie de que tenemos que emplear las mascarillas siempre que no se puedan, en el caso de España, que no se puedan mantener ese 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento. Pero en este caso, dentro de la actividad de la industria alimentaria o cuando hablo, en muchos casos aparece industria alimentaria, pero lo podemos hacer extensivo, como digo, a todos los segmentos de la cadena alimentaria. Pues establece que las mascarillas y el uso de guantes, si son empleados de forma adecuada, que eso lo marca específicamente, deben ser empleados de forma adecuada, pueden ser efectivos en la reducción de la expansión del virus y de la enfermedad dentro de las actividades de manipulación en el sector alimentario. Además, teniendo en cuenta eso, se incluyen una serie de medidas como necesarias para implementar por parte de los diferentes operadores de la cadena alimentaria. Estrictas medidas higiénicas y de sanitización o desinfección en cada una de las etapas de producción. Medidas igualmente de distanciamiento físico. Y además de detección de manipuladores y los contactos directos en el lugar de trabajo de esos manipuladores con síntomas sospechosos de enfermedad. Ya estamos viendo en las últimas semanas cómo precisamente el sector alimentario y particularmente el de la industria alimentaria está apareciendo una serie de brotes, ¿no?, de trabajadores infectados. En muchos casos se da una situación de elevada humedad, condiciones de la zona de naves, ¿no?, de zona cerrada, de elevada humedad, de baja temperatura, a veces dentro de actividades que ha salido, ¿no?, por ejemplo, en el sector cárnico o en el sector hortofrutícola, que es difícil mantener ese distanciamiento físico de ese 1,5 metros, 2 metros. Al final son una serie de factores que, unidos en algunos casos, a una falta de ventilación de ese entorno, pues hace que ese entorno pueda ser más propicio, pueda tener mayor probabilidad de, en caso de que haya, evidentemente, un infectado, un paciente cero, pues pueda propagarse la infección en ese entorno. Con lo cual tenemos que ser conscientes de que hay una serie de elementos que pudieran facilitar en el sector alimentario, particularmente en la industria alimentaria, si se dan esa serie de factores que acabo de comentar, pues una mayor probabilidad a la hora de que se pueda expandir la infección. Con lo cual, al final, todas estas medidas, evidentemente, lo que tienen que hacer es implantarlas de forma eficaz para minimizar ese riesgo. En ese sentido, desde Bureau Veritas, nosotros establecemos 3 grupos de medidas encaminadas a tener una buena gestión, ¿no?, una gestión eficaz
en cuanto a establecer un protocolo que cubra, digamos, todas las elementos, todas las barreras frente como medidas de protección frente a la situación derivada de COVID. El primer grupo de esas medidas son aquellas de protección personal. Evidentemente, todas estas estos tres grupos de medida que voy a enumerar ahora están, lógicamente, establecidos, vinculados por la propia reglamentación vigente y que puede tener actualización, como estamos viendo en diferentes ámbitos, ¿no? Pero aquí lo que tratamos es de organizarlo en diferentes bloques y que esto pueda tener un elemento organizacional a nivel de sistema de gestión para que pueda implantarlo una empresa, bien en su centro de producción o bien en diferentes centros, en caso de que sean diferentes emplazamientos, por ejemplo, pensando en los sectores en el segmento de la restauración y el catering, que bueno, pues pueden concurrir diferentes emplazamientos dentro de una misma cadena, por ejemplo, dentro de un mismo grupo, y se tiene que asegurar que ese protocolo está vinculado a un sistema de gestión que asegura que efectivamente en todos y cada uno de los emplazamientos se implantan correctamente y se monitorizan este tipo de requisitos, ¿no? Por una parte, en las medidas de protección personal, como vemos en la diapositiva, pues tenemos aspectos que pueden ser, digamos, colaterales, pero hay que tenerlos en cuenta, como el personal que está en teletrabajo, obviamente no son los manipuladores, pero hay que tener en cuenta también cómo la empresa tiene que gestiona, digamos, la situación del personal que pueda tener de teletrabajo, personal, digamos, que es de oficina, pero en esta situación actual se encuentra de teletrabajo. Otros aspectos relacionados con la actualización de riesgos psicosociales, vinculados, precisamente pueden estar vinculados también a la parte del teletrabajo. Todo lo relacionado con la parte de formación, y ahí vuelvo a ese requisito que establece la OMS dentro de su guía para el sector alimentario, de la necesidad de formación actualizada en materia de higiene alimentaria, sobre todo para el personal manipulador. Como vemos aquí, otros aspectos, ¿no? Aspectos de asegurar la versatilidad de los trabajadores frente a situaciones que pueda haber de posibles bajas, en la cual, pues, en ese caso, podamos tener grupos de personal que puedan estar trabajando, puedan cubrir, por ejemplo, diferentes líneas de producción en caso de que se tengan que trasladar, ¿no?, de una línea de producción a otra o de un centro a otro, pensando en que vaya a varios emplazamientos, ¿no?, centros de cocinas, por ejemplo. Toda la parte de evaluación de riesgo frente a la exposición del virus, las medidas de higiene con ese lavado de manos constante, que por otra parte es un requisito que ya está bien marcado y bien establecido por el sector alimentario, con esas medidas de higiene alimentaria, ya no solamente el uso y cómo se deben lavar las manos, sino instalaciones adecuadas para evitar tocar los lavamanos, ¿no?, lavamanos accionados con pedal, etcétera. Esto no es nada nuevo en la industria, en el sector alimentario. Identificación, evidentemente, de personal, como se marcaba en la propia guía de la OMS, que pueda tener síntomas, o identificación de personal que pueda ser especialmente sensible. Toda la parte de gestión de EPIs, ya no solamente que efectivamente se estén utilizando los EPIs adecuadamente por el personal, sino que la empresa tenga en sus diferentes emplazamientos una efectiva gestión de EPIs para asegurar un stock, y asegurar un stock incluso en una situación que pueda haber de crisis y de paro de suministro, ¿no?, por una serie de días de suministro de proveedores de esos EPIs. Y, por supuesto, esas medidas para el aseguramiento del distanciamiento social se marca. A mí me gusta más hablar de distanciamiento físico, realmente estamos hablando de un distanciamiento físico, para evitar, digamos, ese factor que comentaba, ¿no?, dentro de entornos que puedan ser más propicios a que haya una probabilidad mayor en cuanto a una potencial infección, pues unas medidas para efectivamente asegurar ese distanciamiento
de 1,5 metros, 2 metros, o establecer algún tipo de barreras para evitar esa cercanía, ¿no?, entre personas. Otros aspectos, en este caso hemos visto los de carácter personal, los de carácter organizativo, en cuanto a adoptadas para reducir el riesgo del contagio del virus, ¿no? Ahí hay, evidentemente, muchísimos aspectos que tengan que ver con el personal en planta, con la entrada de visitas profesionales, las visitas de proveedores, de los distribuidores, etcétera. Todo eso tiene que quedar perfectamente marcado y establecido para minimizar esos riesgos, ¿no? Igualmente, medidas previas al inicio del turno del trabajo, planes de movilidad, reducción de aforos, escalonamiento en las llegadas y salidas, pero también otros aspectos de actualización, ¿no?, que hay que tener en cuenta frente a actualización de procesos preventivos frente a esos cambios legislativos, reglamentarios que están en constante actualización en estos últimos meses, e incluso la actualización de los planes de emergencia y de autoprotección. Como tercer pilar, tendríamos todas las medidas aplicables a las instalaciones. Adecuación de zonas comunes, incluyendo, por ejemplo, la parte de la cantina, ¿no?, que ya por otra parte es un aspecto que ya se controla, ¿no?, los espacios comunes y particularmente la cantina en los diferentes protocolos de seguridad alimentaria. Estos que hemos comentado, objetos de certificación, ¿no?, de FSSC, BRC y IFS, ya hay requisitos específicos para evitar, en este caso, minimizar los riesgos de contaminación en la seguridad alimentaria, ¿no?, incluso aspectos que van más allá, como todo el tema de las alergias, ¿no?, de minimización de riesgos de contaminación cruzada de elementos alérgenos alimentarios. Bueno, pues en este caso igual, pero con el enfoque de medidas preventivas frente a la situación de contaminación cruzada o de una potencial infección por el virus. Esos planes de renovación de aire, como comentaba, que en algunos casos se puede dar esa situación de condensación, de niebla, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, que se habla de niebla por ese incremento de humedad y esa baja de temperaturas, pues que pueda haber planes de renovación de aire, de ventilación con filtros, en este caso, para que, bueno, pues efectivamente ese elemento que pueda ser de riesgo pues se minimice, ¿no? Aspectos también vinculados a la propia gestión de equipos, en cuanto a toda la parte de seguridad industrial. Evidentemente, en esta situación excepcional que llevamos viviendo durante meses, pues puede que haya algunos equipos en algunas industrias que hayan sido objeto, digamos, que les ha llegado el plazo de una inspección oficial en cuanto a toda la parte de seguridad industrial, el Real Decreto 1215, el marcado CE, etcétera, etcétera. Y en esta situación de excepcionalidad lo que se ha hecho es igualmente, excepcionalmente, establecer un periodo de prórroga para poder realizar esas inspecciones. Bueno, una vez que ya ha concluido el estado de alarma, donde se establecían esas prórrogas, la propia industria tiene que retomar esa situación, y en caso de que haya algunos equipos que les hubiera tocado en ese periodo, en esos 3 meses y pico, ¿no?, de que hemos estado bajo estado de alarma, alguna inspección oficial, tiene que ponerse manos a la obra para efectivamente gestionarla y que el equipo cumpla todos los requisitos en materia de seguridad industrial, ¿no? Digamos que esto es un efecto colateral de la situación del COVID, no es un elemento para minimizar riesgos frente a posibles infecciones, pero es un elemento colateral que sí tiene que estar contemplado, y nosotros en las propias auditorías que realizamos frente a este protocolo sí que lo revisamos, que efectivamente la industria, en este caso correspondiente, tenga todos sus equipos con la inspección en plazo, ¿no? Igualmente, igual que hablo de equipos, hablo de los requisitos referidos a instalaciones eléctricas, equipos de presión, aparatos elevadores. Igualmente es el mismo concepto, pero en este caso en esos ámbitos.
y otros aspectos relacionados, ya lo hemos comentado, con toda la limpieza y desinfección de las instalaciones, precisamente para prevenir ese elemento que marcaba la OMS de minimizar los riesgos de contaminación en las superficies, y toda la parte de adecuación de protocolos, adecuación de manual, registros, etc. Incluyendo, evidentemente, todo lo relacionado con el propio autocontrol. Bien, con ello nosotros lo que realizamos tras un programa de evaluación, de verificación, en caso de que se detecten desviaciones, pues como en otra serie de auditorías, ¿no? de protocolos homólogos, por ejemplo los de seguridad alimentaria, pues en caso de que se detecten desviaciones que no sean críticas, pues al final la empresa tiene un periodo para subsanar esas deficiencias, se revisa esos planes de acciones correctivas y si son conformes, pues finalmente se emite un certificado de conformidad por un plazo limitado. Bien, como complemento a todo ello, queríamos en esta presentación, quería introducir como he avanzado al inicio, un elemento que ya venía, en los últimos años se venía desarrollando, quizás más en el sector, en el segmento de la industria alimentaria, poco a poco ya toda esta parte, que el elemento es la digitalización del autocontrol de los procesos, poco a poco ya se estaba implantando en la industria alimentaria, ya no solamente la digitalización de los propios procesos operacionales, sino aspectos ya vinculados al propio autocontrol, ¿no? Autocontrol que tenga que ver con las medidas de control de seguridad alimentaria, aspectos relacionados con el control de puntos críticos, pero también, que los puntos críticos están muy vinculados al proceso operacional, con controles, digamos, que forman parte del entorno, ¿no? del proceso operacional, como son aspectos de limpieza y desinfección, sin ir más lejos, ¿no? Esa situación ya venía de atrás, en los últimos años, de tal manera que muchas empresas, muchos emplazamientos, incluso también de la parte que está más vinculada a la parte final, ¿no? A la parte del consumidor, como son los propios supermercados o los centros de catering o los de restauración, pues poco a poco estaban implantando, en algunos casos, algunas de estas soluciones. Pero con la situación en la que tenemos actualmente, en general, el concepto de la digitalización general, no estoy hablando solo de la parte del autocontrol de los procesos, creo que se ha acelerado y además se está viendo, incluso llegando ya, digamos, a la sociedad. Solo hay que ver, ¿no? En la parte de los bares y restaurantes, que ya se está sustituyendo esas cartas en papel, que puedan ser elementos vectores, ¿no? De un potencial contagio, por cartas digitales, ¿no? Que se puedan escanear mediante esos códigos QR, pues con ese mismo concepto, lógicamente adaptado, se va a acelerar o se está acelerando ya las diferentes soluciones digitales que necesariamente tienen que ser customizadas, personalizadas al emplazamiento correspondiente para poder realizar un control y una monitorización que va a ser más efectiva que realizarla en papel y que se quede en un archivador, en una estantería, de aspectos reglamentarios como los estándares de seguridad alimentaria, aspectos, digamos, que son los que aportan esa diferenciación y esa especificación de la empresa correspondiente, con requisitos de la marca, con especificaciones de producto, y además está también muy vinculado con las medidas de seguridad alimentaria, toda la parte de medidas de seguridad y salud vinculadas a la parte del COVID que hemos hablado. En ese sentido, en esta diapositiva podemos ver de una forma muy genérica cómo podríamos abordar un proceso de este tipo. Ahí, bueno, se marca, ahora en los iconos van a aparecer restaurantes como emplazamientos, pero evidentemente se puede sustituir por otro tipo de emplazamientos, supermercados, fábricas, diferentes líneas de producción, etcétera, etcétera. Pasamos de unas operaciones y controles, digamos, en papel, bajo protocolos y listas de chequeo en papel, a una solución customizada, digital, de tal manera que ahí van a aparecer los diferentes procesos clave
que la compañía establece como prioritarios para realizar esos autocontroles, ¿no? De tal manera que ya los diferentes emplazamientos, como he comentado, estos serían, en el icono aparecen emplazamientos o puestos restaurantes, y evidentemente se sustituye por el que se considere, pues en tiempo real se van a tomar esos registros, ¿no? Registros que lo lógico es que sean con un sistema muy visual, y que permita, por tanto, mucha agilidad a la hora de realizar un control, por ejemplo, de una recepción de materia prima en cuestión de segundos, de 15, de 20 segundos, cubriendo una serie de pasos muy rápidos y que sean que permitan incluso, por ejemplo, yo que sé, tomar, aprovechando que tenemos un terminal, ¿no? Que lo normal es que sea una tablet evidentemente resistente, ¿no? para uso industrial, pues que se puedan tomar fotos, se pueda escanear códigos de barras, de tal manera que permita mucha agilidad en ese control, mucha trazabilidad del mismo, porque evidentemente, además de tomar esa información, va a quedar trazado cuando ese manipulador está realizando ese registro de control, cosa que en el papel, evidentemente, no, y a veces se da la picaresca de que el día final de la semana el manipulador pueda estar, o la persona que sea, pueda estar rellenando supuestos controles realizados a lo largo de toda la semana, cuando lo suyo es registrarlo en el momento en el que se realiza. Por ejemplo, en controles de limpieza, ¿no? De tal manera que toda esa información se registra y se envía en tiempo real mediante el sistema aplicativo correspondiente a través de una nube, evidentemente con toda la seguridad informática correspondiente, de tal manera que eso va a aparecer en tiempo real. Igualmente, esos datos van a aparecer en unos cuadros de mando, en un sitio web privado al cual puede tener acceso la propia empresa, no sé, pensando en la oficina central o el departamento de calidad, departamento de compras, lógicamente se pueden generar diferentes niveles de acceso para tener esa información en tiempo real, y ya no solamente la información en ese momento que se está generando ese día, sino que es una información que se va acumulando, que se pueden hacer los filtros correspondientes, se puede, no sé, ver la tendencia o los resultados que se han tenido en el último mes, o incluso una comparativa, pasando los meses y los años, ¿no? Comparativa que pueda haber en los diferentes trimestres, etcétera, etcétera. De tal manera que, al final, esto va a permitir una gestión mucho más eficaz de los elementos de seguridad alimentaria, no solo seguridad alimentaria, ya he dicho que se pueden incorporar otra serie de elementos de control, especificaciones de producto, etcétera, de tal manera que al final las decisiones que se puedan tomar en materia de formación, en materia de evaluaciones internas, ¿no? De auditorías, etcétera, se van a optimizar mucho más, de tal manera que no vamos a ir a ciegas. Podemos dar una formación más dirigida al restaurante A, que, no sé, vemos que tiene más incidencias en la gestión del abatimiento de temperatura, por decir algo, y en el restaurante B esa parte a lo mejor la tiene mejor contemplada, pero la parte de higiene personal, pues están viendo una serie de incidencias, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, ahí los bloques de procesos de la solución digital son infinitos. Esto ya depende de cómo la empresa quiera establecer y quiera priorizar esos bloques de procesos. Evidentemente, al final tiene que haber una selección, porque lo que no puede haber es una serie, pues eso, casi infinita de bloques de procesos para controlar, de tal manera que al final es incontrolable, porque tendríamos sucesión de pantallas para poder controlar todo tipo de aspectos. Pero bueno, aquí hay una selección, ¿no? Aspectos de trazabilidad, de trazabilidad de producto, de procesos, de temperatura, de la parte del almacenamiento FIFO, aspectos, por supuesto, de limpieza y desinfección, pero como vemos aquí también otros aspectos que puedan estar, que no sean específicos de seguridad alimentaria, como la parte de seguridad y salud, esos requisitos extra de COVID, aspectos de mantenimiento, aspectos de sostenibilidad, como la parte de gestión de residuos, del desperdicio alimentario, por ejemplo, que puede ser también muy útil para grupos que tienen muchos emplazamientos y que a lo mejor están realizando ese control, ¿no? de kilos de producto, ¿no? Orgánico que al final, por una razón u otra, está yendo a la basura. Por ejemplo, en el sector de la restauración, pues ese control se puede realizar de una forma mucho más
precisa, mucho más eficaz, y se van a consolidar los datos en tiempo real en los diferentes emplazamientos, teniendo un proceso de gestión de residuos, ¿no? Y ahí puede llegar otros muchísimos aspectos, control de alérgenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que este tipo de soluciones permite ya no solamente este control, sino que, digamos que abrimos un poco el abanico y ahí pueden aparecer pues también espacios para que se pueda formar online el propio trabajador, puesto que estas soluciones no van en un único sentido. Es decir, el sentido no es solamente el que se ha visto en la anterior slide, de se toman los datos y se envían a la plataforma. No. Desde la propia plataforma, por ejemplo, el responsable de calidad puede actualizar información, puede actualizar instrucciones técnicas, fichas de especificaciones de producto, alguna formación específica, lo actualiza en la propia plataforma y directamente le da el clic y directamente va a aparecer en los diferentes terminales esa actualización. Y ya no solamente actualización, sino algún tipo de alerta. Es decir, en un emplazamiento, en un restaurante, se ve una incidencia, por ejemplo, en la recepción de una materia prima, un producto, yo qué sé, de cuarta gama, por ejemplo, y se ve que efectivamente hay una incidencia con el lote X del proveedor Y. Y vemos que ese proveedor Y también está suministrando a otros 5 restaurantes distribuidos en la región. Pues directamente el responsable de calidad toma esa información y con las mismas envía una comunicación de alarma que le va a aparecer directamente en el propio terminal al usuario, indicando esa situación de alarma y que tenga que chequee, en este caso, si ese proveedor que le está suministrando ese producto de cuarta gama le ha suministrado producto con el lote X y Z para, en este caso, retirarlo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Con lo cual, al final, la gestión es muchísimo más eficaz. Esto es lo que indicaba aquí toda la parte, digamos, de la plataforma, ¿no? La plataforma customizada en la cual se tiene acceso, digamos, desde una parte más centralizada y permite tanto esa comunicación en el otro sentido como todo tipo de extracciones de información que al final va a hacer mucho más eficaz la gestión de la seguridad alimentaria y otro tipo de aspectos de autocontrol, siempre pensando en el autocontrol que realizan los centros en los diferentes elementos, ¿no? De gestión de seguridad alimentaria, gestión de medidas específicas frente a COVID, especificaciones de producto o de la marca, etcétera, etcétera. Incluso pueden ser esos aspectos de la marca, de calidad del servicio. Volviendo de nuevo al sector de la restauración, pues aquellas cadenas que tienen una parte de los restaurantes como franquiciados, pues asegurarse que los requisitos de uso de la marca, desde el propio vestuario, del personal, etcétera, etcétera, pues se puedan controlar hasta el uso, lógicamente, de la imagen, de marca, logos, etcétera, pues efectivamente se está realizando adecuadamente. Muy bien, pues con esta parte termino, simplemente dando una visión global, ¿no? de que estamos. Bureau Veritas está en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la granja a la mesa, ¿no? Como se suele decir, incluyendo también toda la parte de comercio, ¿no? Del trading, de todas las inspecciones de importación, exportación, de graneles, en buques, etcétera, etcétera, hasta llegar, como he comentado, a la industria, retail y a la restauración. Con esto espero que haya dado una imagen que haya aclarado algunos de los puntos y, evidentemente, a vuestra disposición para cuestiones, dudas que podáis lanzar después de la presentación. Pues muchas gracias. Manuel, ¿el tiempo? ¿Me ha ajustado el tiempo, más o menos? ¿Sí? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Muy bien. Me alegro. Por tu magnífica exposición. Le cedemos la palabra a María del Carmen Regife Gómez, que es la responsable de calidad en la empresa jerezana, que está ubicada en Jerez de la Frontera, Montesierra, fabricante y comercializadora de productos ibéricos. No sé si sigue teniendo problemas con la webcam y no se va a ver la imagen. Le cedo la palabra, que nos hablará de la experiencia ante el COVID de Montesierra. Cuando quieras, María del Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Se oye o también se oye mal? Se escucha perfectamente. Vale. Lo primero, disculparme, tenemos muchos ordenadores en la empresa, pero
el que tiene la cámara es este portátil y no sabíamos que no iba bien. Vamos a ver. Nosotros, la empresa Montesierra, lo primero que, nosotros antes del estado de alarma ya estábamos tomando medidas. Entonces, gracias a Dios, no nos cogió todo tan de sopetón, ¿no? Comenzamos por reunión de los mandos intermedios con la dirección para tener claro lo que íbamos a hacer. Una vez que lo supimos, reuniones con el personal. A lo largo de este tiempo hemos tenido varias reuniones con todos los trabajadores de la industria. Entre otras cosas, para tranquilizar, éramos de las pocas empresas que estábamos abiertas, había un poco de estado de alarma, claro, aquí dentro, pero la verdad que nos ha ido bastante bien. Lo primero que hicimos fue medidas de seguridad para los trabajadores, para todos, y ya después nos preocuparíamos de lo que había de fuera. O sea, nosotros nada más llegar a la industria, tenemos una toma de temperatura lo primero, al inicio de la mañana, para entrar en las instalaciones, alfombrillas desinfectantes, el gel. Es imposible llegar hasta un puesto de trabajo sin pasar por todo esto siempre. Están por todos lados, ¿no? Para insistir más, en cualquier punto, carteles informativos, recordando a todos. Al principio no entraba aquí nadie que no fuera de la empresa. De hecho, estaban las puertas cerradas y como nosotros hemos ido trabajando, somos mataderos, matábamos diariamente cerdos, hay que repartir esa carne. Los mismos distribuidores venían a la industria, hacían sus pedidos telefónicamente y se les servía todo a su coche, a una distancia de los puestos de trabajo de todo el mundo. No tenían contacto con nadie de nosotros. Ya sí, ya tenemos las puertas abiertas, como todos llevan sus medidas de seguridad, no siguen sin entrar en la industria, pero por lo menos tienen acceso a los patios internos para acceder a los despachos, ¿no? Después, otra de las cosas que hemos hecho, formación, hemos insistido mucho. Aquí, de esta forma, muy a menudo se dan prácticas de manipulación, se existen los trabajadores, somos varios en el departamento de calidad. Aparte, tenemos un equipo también de 4 veterinarios del SAS, al sexto un matadero, en el que ha habido un apoyo mutuo. Ellos han propuesto ideas, nosotros hemos propuesto, los trabajadores han dado ideas también, y todas se han ido llevando. El mayor problema que teníamos aquí estaba claro que era la entrada, salida, desayuno, porque somos muchos trabajadores y en esos momentos el vestuario es el que es, la zona de desayuno es la que es. Entonces las hemos ido distinguiendo en turnos de cada 10 minutos se entra y cada 10 minutos se sale. Entonces coinciden 15, 20 trabajadores, algo que es lógico, que podemos mantener unas distancias. Tampoco quieres estar desayunando solo, ¿no? Te apetece ese ratillo estar con algún compañero. Pero de todas formas, en todo momento aquí todo el mundo lleva mascarilla, ¿no? Porque teníamos la suerte de que teníamos desde antes, que cuando no había existencia de EPI, no se podían conseguir, al tener sala blanca nosotros teníamos ya. Y del resto de material nos habíamos provisto. Entonces, ahí no hemos tenido complicaciones. Lo hemos tenido bien, todo el mundo ha estado en todo momento con sus EPI y entonces también eso ha hecho que el personal se sintiera un poco más seguro y con menos miedo de venir al trabajo, que al final era lo importante. Que trabajar hay que trabajar, distribuimos alimentos y es importante que siguieran los acuerdos con los ganaderos, que tampoco podían sufrir los ganaderos indiscutiblemente, hay que servir a las carnicerías y hay que seguir para adelante, pero también que el personal estuviera cómodo y sin riesgo, desde luego. Eso es, digamos, de las pautas más normales. Después tenemos un trabajador que exclusivamente se dedica a las zonas de contacto. Él va desinfectando diariamente todo el tiempo, pomos, puertas de acceso, las zonas de, a lo mejor oficinas, cajones, zonas que más se tocan, incluso pulsadores de gel hidroalcohólico, tenemos varios de pie. De hecho, las entradas de las industrias son de pedal. La entrada de la tienda donde tiene acceso personal externo es de pedal. Pero cuando son de mano, eso también se va desinfectando en un continuo. Toda la zona que podemos tocar varios, un trabajador exclusivamente desinfectando continuamente. Entonces realmente no hemos hecho, nuevo aumentar las medidas de desinfección, geles, distancias, se han cambiado algunas mesas en la sala de despieces, en determinados sitios intentamos que se mantenga la distancia, pero aún así también están las mascarillas. Entonces, realmente no nos ha ido mal, hemos podido llevar todo esto sin problemas, sin incidencias, trabajando como todos hemos podido, ¿no? Saliendo un poco al paso, en los momentos peores hemos hecho también servicios a domicilio, nunca habíamos hecho venta a domicilio,
Pero claro, muchas carnicerías minoristas no estaban abriendo y clientes que se quedaban apartados. Entonces ya lo hemos dejado porque tenemos que dejar también que nuestros carniceros vendan. Pero ha habido un tiempo en que hemos estado haciéndolo. Y tenemos también una tienda grande al público, que ahí sí es verdad que hay momentos del día en que también hay que poner a una persona externa para que controle el aforo, controle las distancias, porque aunque esté todo marcado, el público últimamente está menos concienciado. Antes lo llevaba bastante mejor, ahora de vez en cuando hay que recordarle. Entonces, hay una marca que nos separa del mostrador donde está atendiendo los carniceros y aparte todo el camino está señalizado con unas distancias. Por supuesto, su gel hidroalcohólico antes de entrar y sin mascarilla no se puede entrar en la tienda. Estamos ni en la tienda ni para el despacho. Aquí en la industria sin mascarilla está prohibido la entrada. Siempre que podamos, incluso tema de albaranes, proveedores, todo el que venga se les atiende por una ventanilla. Si hay algo que hay que tratar más, pues pasan a las oficinas, pero siempre tomando las medidas anteriormente. Tenemos EPI a disposición de que le haga falta por si alguno no tuviese, no es excusa, o no se entra o se lo cedemos. Y nos hicimos los test ya tardíos, simplemente por un control, por saber cómo habíamos tenido la industria, ¿no? No por otra cosa, porque realmente te los haces hoy todos estamos bien, pero la semana que viene no sabemos lo que tenemos, entonces tampoco nos vamos a estar testeando cada 15 días porque no es viable ni lógico. También nos fueron bien, como el resto de la población, hemos tenido un par de asintomáticos, no lo hemos tenido que hacer mal cuando se ha quedado en eso y no ha habido más contagios. Y por lo demás, pues bien, imagino como todo el mundo, nos hemos adoptado, hemos seguido las recomendaciones que ha emitido la Junta de Andalucía, recomendaciones de la OMS y de los trabajadores y del personal de aquí, que al final son los que más saben cómo pueden cambiar el puesto de trabajo para seguir trabajando igualmente, manteniendo una distancia y estando ellos más tranquilos. No hemos hecho otra cosa distinta que poner los medios que hemos podido y facilitar todo a todos los que estábamos aquí para seguir trabajando sin haberlo dejado ni un día. Así que, en principio, eso es lo que os puedo contar. Muchas gracias, María del Carmen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden formularlo a través del chat. Parece que el tema ha quedado bastante claro para todos los participantes. No obstante, comentaros que todos nuestros webinars se graban y se suben al canal YouTube de la Confederación de Empresarios, donde pueden visualizarlo de nuevo o por si algún detalle pues, se les ha podido pasar, lo tienen disponible en nuestro canal de YouTube. Pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer tanto a Adrián como a María del Carmen su participación. Hay una cuestión que se está formando de la empresa Supermex Foods. No, dice que quiere realizar una cuestión, pero no la formula o no la presenta a través del chat. Ahora sí. Dice, en el hipotético caso en el que se obtuviese un positivo en alguno de los turnos, ¿qué acciones deberían tomarse frente al resto del personal del turno? A ver, yo, en principio, por lo que aquí habíamos hablado, el que hubiera estado en contacto más directo hablamos de unas distancias de menos de 3, 4 metros, se pasaría a observación y aparte se le testaría. Al principio ni eso, al principio teníamos claro que tenía que quedarse 15 días en casa porque no teníamos acceso a test. Ahora ya sí, primero no lo había. Incluso desde la propia administración más o menos nos decían que aquí lo que había es que seguir trabajando, ¿no? Que mientras hubiera personal. Entonces, de todo es verdad que de todos los puestos de trabajo tenemos dos turnos. Varios trabajadores que saben hacerlo. No hay nada que haga un solo trabajador.
Entonces, ante un caso así, como primero la seguridad de todos, se decidió que los más cercanos se quedarían en casa 15 días, los demás seguirían trabajando y ante el mínimo síntoma, pues a casa. Y de hecho un trabajador tuvo cuarentena 15 días sin haber pasado nada, simplemente estuvo con todo, un poco de fiebre y ante la duda a casa. Después se incorporó y de hecho en el test no salió nada, que no lo pasó, pero tampoco nos quisimos arriesgar. Ahora yo creo que ya es más fácil. Ahora ya con los PCR, si saliera uno, siempre tienes la opción de a ese turno testarlo. Muchas gracias, Rosa María del Carmen. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Pues en tiempo, son 1 hora exacta, hemos tenido de webinar. Vamos a dar por concluida dicho webinar. Recordar que la tenéis a vuestra disposición en el canal YouTube de la CEC. Y bueno, para cualquier cuestión, creo que los formadores, en este caso Adrián, ha dejado sus datos de contacto y demás, podéis formularle preguntas al respecto. Buenas tardes a todos, gracias tanto a Adrián como a María del Carmen y os emplazamos a futuros webinars. Buenas tardes. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.